Bueno, pues hoy es cuando toca resolver esa duda del accidente de los Faquires que habíamos dejado en el aire porque no nos daba tiempo, no nos iba a dar tiempo a contarlo, no queríamos hacerlo de forma precipitada, queríamos hacerlo con tranquilidad, viendo los detalles, sobre todo para que Tente nos pudiese contar detenidamente lo que se cree que pasó. Tente, muy buenas. Muy buenas, pues efectivamente hemos relatado un poco todos los hechos, pero no hemos desvelado qué hipótesis más plausible es la que creemos que es la cierta, ¿no? Seguimos un poco donde lo dejamos el último día, que era pues el 18 de mayo de 1957, que aparece ese tercer cuerpo de Jesús Redondo, el último. Se cierra lo que es el rescate en Palencia. Como hemos dicho muchas veces, pues cae una losa sobre el alpinismo en Palencia, ¿verdad? Y sobre la rumorología. También. Bueno, sí que aquí tenemos recogidos, como ves, un montón de periódicos de la época, ya un poco cerrando el rescate, ¿no? Ya no tienen más y son resúmenes, ¿no? Pues el día 19, al día siguiente, y el día 21, 2 días después del rescate del último cuerpo, pues el diario de Burgos, hallazgo del cadáver del tercer montañero que desapareció el mes de abril en el pico Curavacas, que claro, es que es una cosa tela, que ha estado un mes y pico. Se han dado casos más recientemente de estar hasta 6 meses, ¿no? Cuando Abaín, etcétera, los de Burgos, aquellos chicos de Burgos, también en Curavacas, pero bueno, eso era una cosa, ya ha sido hace unos años, que como que todo es más... hay unas noticias más veraces, ¿no? En el diario de Zamora aparece el cadáver del tercer montañero desaparecido en Curavacas. En el diario palentino, reportajes sobre el rescate, las fotografías son de Alejandro Díez Riol. En el diario de Burgos, cómo se efectúa el rescate del tercer montañero muerto en Curavacas. En el diario de Zamora, el Curavacas vencido. Bueno, pues un montón de periódicos que ya cierran un poco todo este periodo del accidente y del rescate. Esto es una curiosidad. Aquí, días después del rescate, el padre Andrés Hernández, uno de los curas, o no sé cómo decirlo, ¿no? De los religiosos que ha estado involucrado en toda esta historia, el Frente de Juventud estaba muy mezclado con la religión en aquella época, pues este hombre, el padre Andrés Hernández, escribe un relato pormenorizado y novelado, lo compara con una misa, que si el ofertorio, que no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, pues lo hace así, comparando el rescate con una misa. No solo cuenta el accidente, sino cuenta luego el posterior rescate y utiliza fotografías que hemos visto ya aquí, porque son las fotografías de Alejandro. Son 16 páginas, aquí pongo solamente 4, está mecanografiado, solo había un ejemplar, y esto afortunadamente pues una amiga ¿Da con él? Estaba en las cosas de la familia, porque este padre Andrés Hernández, pues no sé si era hermano de su abuelo o un familiar. Y, oye, en casa hay esto, tal, ¿no? Y digo, déjamelo, por favor. No me lo dieron, que lo veo normal, lo escaneé, me lo prestaron, lo escaneé perfectamente y es pues una joya, porque realmente pues no se conocía de su existencia, ¿no? Y es una cosa curiosa. En el Curavacas se titula. No aporta ninguna información que no se conozca, pero es una curiosidad importante, y simplemente leyendo este relato pues te cuenta desde una forma muy religiosa, pero te cuenta todo el accidente y el rescate. Esto también pues no deja de ser una curiosidad. Julio González Carrillo es cuñado de Jesús Redondo. Se le entrevistó cuando el reportaje de Tamara de los Faquires, y años después, cuando ya salió el libro de Curavacas, pues ya estaba bastante deteriorado el hombre, le llevaba un hijo, supongo, en las silla de ruedas. Nos cruzamos por la calle, no le conoces, pues es el hermano, el cuñado de Redondo y demás, ¿no? Dice, tenemos tu libro y tal. Digo, hombre, pues hacerle una foto y enviármela, hombre. Pues bueno, pues aquí está el hombre, pues ya muy mayor, hojeando el libro de Curavacas. Pues bueno, muchas veces que me veía por la calle me lo decía, pues porque había estado él pues muy involucrado, no en el rescate físicamente, pero sí pues desde la familia aquí en Palencia, porque Jesús, creo recordar que tenía hermanas solamente. Que eran las que estaban en Sudamérica, algunas de ellas. Alguna de ellas. Y este era el marido de una de aquellas, que posiblemente en aquella época no estuvieran casados. No, estoy hablando un poco lo tonto, Bueno, estas fotografías que vemos aquí es un relato que hace Cebrián, el de Burgos, de varias exploraciones que hace con Alejandro Díez Riol. Una de ellas, cuando el rescate, y sobre todo una que hacen
en verano, en agosto del 57, ya cuando ha pasado todo este lío, con todo más despejado, para tratar se coloca la cruz conmemorativa, que hablaremos de ella más adelante. Cuando se coloca esa cruz, en un descanso, Alejandro y Cebrián hacen una exploración de la pared y recuperan clavijas, cuerdas en un determinado sitio, en una determinada posición, en un determinado lugar de la pared, y gracias a eso y todos los indicios que han recogido antes, es cuando se hace la hipótesis y se dice esto es lo que creemos que ha pasado, ¿verdad? En este relato de Cebrián pues nos hace ese análisis de todas esas exploraciones y ya se puede hacer una hipótesis o una recomposición de los hechos. Eso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo la verdad estoy muy de acuerdo en las conclusiones a las que se parece llega, bastante ¿verdad? plausible, Sí. ¿no? En estas otras fotografías pues vemos, por ejemplo, son del momento de cuando el rescate, echas en el rescate y con tomadas notas días después cuando se revelaban, porque antes no era hacer la foto y tenerla, sino que esto te tardaba días, incluso semanas en tener la fotografía en papel. Y bueno, pues aquí tenemos estas fotografías originales de Alejandro con esas hipótesis. Por aquí subieron, este es el lugar del accidente, dando nombres, etcétera, 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 ¿verdad? También Alejandro hace estos dos preciosísimos dibujos de la cala noreste de Curavacas, en el que también detalla no solo la toponimia de toda la pared, sino de por dónde piensa él que han entrado, por dónde ha sido el accidente, los lugares exactos, sobre todo se ve ahí clarísimamente los lugares exactos donde aparece cada uno de los cadáveres. Entonces, bueno, pues con todas estas fotografías y con todo eso, vamos a intentar recuperar, decir lo que pasó. Venga, vamos a hacerlo, pero será después de la publicidad. No, es broma, que no. Bueno, pues ya con este dibujo que se ve aquí, pues eso, la situación de donde aparecen los cuerpos, etcétera, etcétera, vamos a ver una recapitulación. Los hechos y evidencias que tenemos, lo leo porque las huellas descubiertas en la Pedrera Pindia indican el lugar por donde entran en la pared, pero no hay huellas de descenso por ninguna parte. Se sabe por dónde han entrado a la pared, porque aquí está marcado en el dibujo, que las siguen Mario Herreros y Alejandro cuando llegan una semana después. Todavía están las huellas en la nieve. Evidentemente en aquella época no iba nadie por si había unas huellas, eran suyas, no es como ahora que puede ser de cualquiera. Segunda evidencia, el día de la escalada desde mediodía el tiempo se estropea y por la tarde caen 20 centímetros de nieve en el valle. Han dejado los sacos, el hornillo y las mochilas en el chozo, van sin mochila y con poca ropa. Todo esto os estoy poniendo en situación. El cuerpo de Puertas aparece en la superficie, en un nevero sin encordar. No está atado a ninguna cuerda. En la superficie. Paulino aparece en una canal, metros a la derecha de donde aparece Puertas, unos, no te voy a decir que 100 metros, pero bastante separado de donde aparece Puertas, en una canal tapado por nieve que han caído de avalanchas, no nieve que haya nevado encima. Aparece encordado a la cuerda de 11 milímetros, hay que prestar atención a esto, a la cuerda de 11 milímetros. La otra punta de esta cuerda de 11 milímetros está intacta, no está cortada, y no hay nadie encordado al otro lado. Redondo aparece en la misma canal que Paulino, en la misma vertical, unos metros por encima arriba. También, más arriba, también tapado por la nieve y sin encordarse, no tiene cuerda puesta. Y en la cornisa superior, que está en la vertical, de donde aparece Paulino y Redondo, se encuentran, eso en las exploraciones que hace Alejandro Díez Riol, ya en verano se encuentran la cuerda auxiliar de 8 milímetros, que es la que están utilizando durante la escalada, en una plataforma protegida por un saliente, y también encuentran allí los anillos con los que se encordaban los arneses, por decirlo de una manera, de Redondo y de Puertas. Esto es lo que tenemos. Y ahora vamos sobre unas fotografías que vamos a proyectar. Un poquito voy a señalar qué es lo que pasa ese día y por qué tienen el accidente. Venga, sí, vamos a verlo. Bueno, pues en este estupendo dibujo que dibujó Alejandro Díez Riol en su momento, pues vemos un montón de datos de lo que ocurrió aquel día e incluso antes, ¿no? Por ejemplo, esta raya roja, 5/6/55, es cuando escalan la pared noreste, la diagonal, en verano. Entonces, bueno, aquí nos marca que suben por este corredor, se meten ya en lo que es hoy en día la diagonal, la vía diagonal, que es todo esto. Esto es la placa amarilla, aquí lo llama la gran losa amarilla,
y un montón de toponimia que relataba él, ¿no? El Espinazo, la Brecha Muerta, etc. Bueno, pues esto era la vía diagonal que habían hecho ellos, ¿no? Y luego ya, con posterioridad, el 16 de abril del 57, que es cuando ocurre el accidente, es la hipótesis que da Alejandro y los de Burgos, ¿verdad? Bueno, pues suben, ellos han visto una huella que entra por aquí, no por esta parte que habían entrado en verano, sino que en invierno esto es muy difícil, y entran por este lateral, por lo que se llama la Pedrera Pindia, suben por la diagonal, pero esto es una incógnita. No se sabe si entran un poquito, se les mete el mal tiempo y retroceden, se meten y es muy difícil para las condiciones y se dan la vuelta. El caso es que toman una decisión que a las claras no fue acertada. No retroceden sobre sus pasos, no vivaquean en medio de la tormenta, sino que ellos saben que hay unas cornisas que dan la vuelta a la montaña y llegan al Callejo Grande, detrás el Callejo Grande. Todo esto que se llama la Escopeta, la Cabeza de Perro, estos son el final de unas cornisas que son muy largas, pero que ellos pensaban que eran cortas, que iban a llegar enseguida. Ellos, su escape era el Callejo Grande, que era una vía muy sencilla. Entonces se lanzan a ir por esta vía. También en este dibujo tenemos una cosa clave, que es donde aparecen los cuerpos. Aquí aparece el primer cuerpo, que es el de Luis Ángel Puertas, aparece en la superficie, sin cuerda. Aquí aparecen abajo Paulino y encima Jesús Redondo, en esa especie de canal. Recordamos que Paulino está con una cuerda y Jesús Redondo sin cuerda, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ellos han entrado por aquí, lo dicho, no saben hasta dónde llegan, el caso es que retroceden y ellos buscan la salida por aquí. Todo esto hay que ponerse en contexto en medio de una tormenta, en invierno, con un tiempo de perros, no llevan mochilas, no llevan material para vivaquear, entonces ellos intentan llegar a toda costa al Callejo Grande. Llega un momento aquí, en este punto, donde marca Alejandro con ese 5, es donde en las exploraciones que hacen en verano encuentran el cordino de 8 milímetros, que es con el que han estado ellos escalando, y varias clavijas y varios anillos de cuerda, que es con los que se encuerdan. Y la cuerda de 11 milímetros es la que tiene Paulino atada a la cintura. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se refugian, la cuerda esta se ha quedado como un cable, entonces quieren cambiársela. Se quitan la de 8 milímetros y se están poniendo la de 11. Se supone que Luis Ángel Puertas, que es el menor de todos, es el que más va sufriendo, porque Paulino es un tío muy corpulento, Jesús es el mayor, llevaría las riendas de un poco de las decisiones. Entonces Luis Ángel Puertas está sin encordar, acurrucado. Parece ser que este lugar es una plataforma con cierta protección, y Paulino se está atando. Se ata a la cuerda de 11 milímetros con la que van a seguir escalando para seguir dando toda la vuelta, y antes de que Jesús Redondo se haya encordado también, algo pasa. Cae algo de nieve de arriba, Paulino se resbala simplemente, pierde el equilibrio, se cae, pesa 80 y tantos kilos, Jesús Redondo pesa 50 y tantos, era un tío menudo, no está atado, entonces le intentaría sujetar la cuerda para que Paulino no caiga, y ¿qué es lo que pasa? Caen los dos. Por eso aparecen los dos casi juntos, Paulino con la cuerda atada a la cintura, y en el otro extremo no hay nadie atado, porque Jesús todavía no se había atado, simplemente ha caído porque estaba asegurándole, ha intentado retenerle. Si pasas al otro dibujo, por cambiar un poco de perspectiva y seguir explicándolo un poquito, vamos a seguir un poco lo mismo, pero con el aspecto invernal, para que nos pongamos un poco más en situación. La línea azul es por donde se hace hoy en día la vía clásica de la diagonal. Ellos han entrado por aquí, no sabemos si suben un poquito o no, han venido hasta acá, y aquí es donde ha tenido lugar la caída. Han caído, imaginaros, por todas estas paredes, 100 y pico metros, y aparecen ahí los dos cadáveres. Aquí se queda solamente Luis Ángel Puertas, un chaval de 16 años, en medio de una tormenta. Han caído sus dos compañeros. ¿Qué es lo que hace? Intenta el hombre seguir con todo su coraje,
pero no ha recorrido ni 100 metros cuando también cae. No se sabe si un resbalón, la tormenta, lo que sea, cae y por eso aparece sin cuerda, separados unos 100 metros aproximadamente de donde están los otros cuerpos de sus compañeros, y aparece en la superficie. Los otros tienen la mala suerte de que caen en una canal y esas siguientes avalanchas que caen detrás de ellos les tapan. Sin embargo, él queda en la superficie y aparece. Y un poco es el resumen y la conclusión, después de analizar todo lo que pasó aquel día, de todo lo que pasó en los siguientes, de todos los indicios que se han ido recogiendo. Esa es la hipótesis que defendían Alejandro y Cebrián, y que a mí la verdad es que me parece muy creíble, sobre todo porque ellos encontraron el lugar exacto donde estaba esa cuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Además, Alejandro les conocía, sabía su forma de pensar, y yo creo que es su forma de escalar, cómo se encordaban, cómo se desencordaban, y yo creo que es absolutamente plausible esa hipótesis que acabamos de dar. Dime un segundo, ¿qué les va a quedar? Bueno, pues les hubiera salvado el vivaquear. Si aquí donde se quedan bloqueados, vivaquear es pasar la noche en la montaña sin una tienda de campaña, sin un saco de dormir, ¿no? Pasarla a la intemperie. Evidentemente hubieran pasado una mala noche porque no llevaban ni saco, ni mochila, ni nada, ¿no? Pero Alejandro lo decía, en abril las noches no son terriblemente frías, posiblemente si hubiera acabado una cuevecita en la nieve y se hubieran refugiado y al día siguiente hubiera hecho mejor tiempo, hubieran conseguido, porque aquí seguro que estaban absolutamente despistados, ¿eh? No sabían ni dónde estaban. Aquí una tormenta como la que había, estaban absolutamente sin saber dónde estaban. No conocían la pared en verano, entonces ellos sí habían oído a Alejandro que por ahí había una salida, pero si se hubiera quedado vivaqueando y hubieran aguantado al día siguiente, y al día siguiente si hubiera salido buen tiempo, hubieran podido o retroceder o avanzar por aquí y tener una salida relativamente sencilla. Todo esto, Tente, insisto, no está comprobado, no está contrastado, pero es la opción más plausible en base a las evidencias que sí se encontraron, al conocimiento exhaustivo de la montaña que tenía tanto Alejandro como Tente, y que no sé si dio una respuesta suficiente a las familias o a los montañeros y alpinistas que estaban interesados en saber qué había pasado. No fue una cosa que se reclamó, porque yo recuerdo que hasta que no empecé a investigar para el libro y hablar con Alejandro y demás, nadie me preguntaba qué es lo que realmente había pasado. Habían tenido un accidente y ya está. La gente no preguntaba, no indagaba, ¿sabes? Hasta que no se ha querido hacer el libro y yo he tenido un poco curiosidad, no he preguntado, y ya Alejandro y demás pues me han explicado su hipótesis, que la verdad es que me parece tal como él además sabía cómo funcionaban, quién era el más corpulento, quién era, claro. Entonces es el que me lo explicó todo esto y a mí me cuadra al 100%, ¿eh? No creo que ocurriera otra cosa. Volvemos al principio que comentábamos o dudábamos, ¿qué habría pasado si Alejandro también muchas veces lo dice, que les hubiera salvado o retroceder, que no era tan difícil desde el punto donde estaban, o vivaquear. Si hubieran vivaqueado, hubieran podido aguantar esa noche. En abril todavía ya no pero hace habían tanto dejado frío. casi toda la ropa. Claro, pero no podían vivaquear porque iban a cuerpo. Pero les hubiera salvado posiblemente, aunque hubieran acabado con congelaciones, ¿sabes? Pero eso de empeñarse en querer salir por ahí, por esa zona que se llama La Escopeta, les mató. Una pena, una tragedia que además dejó una honda huella en Palencia, en la sociedad en general y en el alpinismo palentino en particular, lo que comentábamos, fue un frenazo en seco. Un antes y un después en el alpinismo palentino, que es el próximo capítulo en el que ya decimos después del accidente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este repaso por el accidente de los Faquires. Muchísimas gracias, como siempre, Tente, por todos estos datos y por arrojar un poco de luz sobre este hecho. Pues nada, aquí estamos, seguiremos con la historia de Curavacas. Y volveremos, eso sí, con más historia y más amable, sobre todo. Cosas más alegres. Aquí estaremos contándoselo, será la próxima semana.